Listo, a partir de este momento entonces comienza la grabación. Ya pude configurar la cámara. Nuevamente me presento para los que no me conocían de antes. Yo soy Mauricio Mazo. Comenzamos antier, pero dado que le pregunté a algunos de ustedes si habían visto un curso conmigo antes y me dijeron que no, pues bueno, por eso activé acá en este momento la cámara. Voy a compartir mi pantalla y mientras comparto la pantalla les pregunto si tienen alguna duda, tienen alguna inquietud. Todos tienen acceso en este momento a el Moodle, ¿o no? Todos tienen acceso acá. Profe, pues por mi parte sí, no sé los demás. Bueno, acá la mayoría dice que sí. Acá yo ya monté, recuerden, esto de conceptos previos de probabilidad a repasar, son las 3 últimas presentaciones del curso de probabilidad que yo dicté. Y acá también hay algo que se llama algunas desigualdades importantes. Eso también, digamos que es bueno que lo miren y sobre todo que hagan como una especie de resumen de las desigualdades. Acá en este curso también vamos a utilizar esa tabla que tanto les sugerí que hicieran, donde teníamos las distribuciones más importantes, la normal, la binomial, la Poisson, etcétera, y veíamos la función masa de probabilidad de las discretas, la función masa de probabilidad de las continuas y también, muy importante, la función generadora de momentos. Acá también ya ingresé pues, las dos primeras presentaciones que se llaman clase 1 y clase 2. Yo trataré en la medida de lo posible de montar siempre la semana antes las diapositivas de la próxima semana, teniendo en cuenta las sugerencias que me hicieron algunos de sus compañeros y compañeras. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? ¿Dudas? ¿Preguntas? También acá, vamos a ver si ya aparece. Sí, ya se puede ver bien. Miren, acá ya está el video de la primera clase, simplemente dándole clic acá. Textos también están acá, contenido del curso está acá y acá van a ir quedando guardadas las asesorías, los videos de las asesorías. Ya les envié la invitación el día de ayer para las asesorías que es el martes de 12 a 2 p.m. Yo pongo ese horario porque sé que muchos de ustedes tienen libre ese horario. Y si digamos que no pueden asistir, van a quedar grabadas las asesorías o si definitivamente pues ninguna de esas dos opciones les sirve, acá está el foro de dudas del parcial 1, usted simplemente le da añadir nuevo tema y ahí puede escribir su pregunta o la escribe a mano y tiene la posibilidad de montar ahí la imagen de su pregunta. Tienen todas las opciones para que este curso sea lo más interactivo posible y sobre todo que le saquen provecho. ¿De acuerdo? ¿Preguntas antes de comenzar la clase el día de hoy? ¿Ninguna? Listo. Voy entonces a parar acá la cámara para que quede mejor el internet y voy a comenzar entonces con la presentación. ¿Alguno de ustedes vio esta presentación hasta el final? ¿O ninguno la vio? No hay problema, me pueden decir con total Profe, tranquilidad, yo ¿sí la o vi no? hasta el final. Profe, Sí. yo voy ya casi para terminar. Ah, listo, perfecto. Se los pregunto porque esta diapositiva, o por lo menos esta presentación, voy a tratar que así Yo sean la también, mayor. profe. ¿Cómo, perdón, Jefferson? Yo creo que hay un desfase en la... voy a tratar de que las presentaciones tengan, digamos que siempre algún sustento en el RStudio. Es decir, códigos o uso de la herramienta RStudio. Eso es lo que voy a tratar de hacer. Bueno, la clase pasada entonces comenzamos a hablar de esto, estadísticos de orden. Vimos que, por ejemplo, además de, va a ser como una especie de resumen, en la clase pasada nosotros vimos que cuando tenemos una muestra aleatoria,
x1, x2, hasta xn, en este caso, una muestra aleatoria. Recuerden que son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, cuando tenemos una variable aleatoria, nos encontramos con distintos tipos de estadísticos. Entonces, por ejemplo, ejemplos de estadísticos. Un estadístico pues, que ustedes conocen bastante es X barra. De hecho, uno le puede poner un subíndice n, y esto sería básicamente la sumatoria desde igual 1 hasta n de las xy, o sea, las variables aleatorias, dividido por n. Otro estadístico que también hemos utilizado y que depende de n es el estadístico S cuadrado. Acá también le podemos poner un subíndice n, que es básicamente la sumatoria desde igual 1 hasta n de las xy, o sea, las variables aleatorias xy menos x barra, x sub n barra, esto al cuadrado, y esto todo dividido por n menos 1. Estos son dos estadísticos. ¿Qué tienen de particular o por qué los llamamos estadísticos? Pues los llamamos así porque son funciones, es una función t de la muestra aleatoria, tu de x1, x2 hasta xn. Son funciones de la muestra aleatoria. Y lo mismo también es una función de la muestra aleatoria. Además de estos dos estadísticos que digamos que son muy aplicados en la vida real, existen otros estadísticos, muchos otros estadísticos. Existe este mismo estadístico que hay acá, pero en vez de dividir por n-1, dividimos por n y ese sería otro estadístico. Lo vamos a ver más adelante. Otro tipo de estadístico tiene que ver con los llamados estadísticos de orden, que son básicamente tomar la muestra aleatoria sin considerar datos, sin meterme con encuestas ni nada por el estilo. Lo que hago es organizar de menor a mayor las variables aleatorias correspondientes a la muestra aleatoria. Y en este caso vamos a tener otro tipo de estadístico, miren que también son funciones de la muestra, y básicamente lo que tenemos ahí son los estadísticos de orden. Estadísticos de orden, que consisten básicamente en las mismas variables aleatorias originales, estas que hay acá, pero organizadas de menor a mayor. Y ese organizadas de menor a mayor, obviamente uno no va a saber cuál es la primera, cuál es la segunda, pero lo que sí sabe es que dentro de sus variables aleatorias siempre hay una que le va a corresponder al valor más pequeño, siempre hay una que le va a corresponder al segundo valor más pequeño, y así sucesivamente hasta encontrarse la variable que va a corresponder con el valor más grande. Entonces, así uno no conozca cuáles son los valores que se van a tomar en estas variables aleatorias, lo que sí sabe es que en algún momento, cuando tome la medición, va a haber una que va a tener la medición más pequeña, va a haber una que va a tener la segunda medición más pequeña, y así sucesivamente hasta que me encuentre con la medición más grande. Este que hay acá depende de la muestra aleatoria, este que hay acá depende de la muestra aleatoria, y este que hay acá, cada uno de estos, que se llaman estadísticos de orden, también dependen de la muestra aleatoria. Acá, permítanme, esto parece como si fuera un 0, pero es un 1. Acá, esto es un 1. Esto fue lo que les comencé a explicar la clase pasada. Entonces, en este caso, definimos, esta es la definición formal de estadísticos de orden. Básicamente lo que tenemos es, cada vez que pensemos en estadísticos de orden, tenemos que pensar en una muestra aleatoria relacionada con una variable aleatoria X. Los estadísticos de orden ya se van a denotar de esta misma manera. Hay tantos estadísticos de orden como variables aleatorias tenga, solo que ya en el subíndice le voy a poner un 1 entre paréntesis, un 2 entre paréntesis y así sucesivamente. ¿Qué características cumplen estos estadísticos de orden? Pues las características que van a tener
son estas que hay acá. Están organizadas desde el más pequeño hasta el más grande. Y utilizando esa notación, pues nosotros podemos definir otro estadístico que se llama la mediana, que básicamente consiste en encontrar o hallar algo así como el punto medio entre los estadísticos de orden. Es el estadístico de orden que se sitúa justo en la mitad de todos los estadísticos de orden. Entonces, depende de si n es impar o de si n es par. Cuando es impar, sería el estadístico xn más 1 sobre 2, y cuando es par, sería xn medios más xn medios más 1, esto dividido por 2. Así definiríamos la mediana. La mediana es básicamente el punto medio, acá, el punto que se sitúa justo en la mitad, de tal manera que a la izquierda y a la derecha hay igual número de estadísticos de orden. Si a la izquierda hay 5, a la derecha también hay 5. Si a la izquierda hay 8, a la derecha también hay 8. Y así sucesivamente. Esos son los estadísticos de orden. Ahora, uno se puede preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el mínimo o el estadístico de orden 1 sea menor, por ejemplo, a cierto valor de interés? Para poder responder a esa pregunta necesitamos encontrar la distribución de los estadísticos de orden. Entonces, en este caso empezamos de la misma manera. Tengo una muestra aleatoria, esa muestra aleatoria proviene de una variable aleatoria x, esa variable aleatoria x, en este caso, vamos a verlo primero para las discretas y luego lo vemos para las continuas. Supongamos que todas estas variables aleatorias provienen de una variable aleatoria que es discreta. Entonces eso es lo primero que vamos a suponer, que estamos trabajando con el caso de variables aleatorias discretas. Esas variables aleatorias discretas tienen una función masa de probabilidad y esa función masa de probabilidad depende de unos valores. Entonces, por ejemplo, si usted dice, por ejemplo, que acá, voy a ponerlo acá, si usted dice, por ejemplo, que tiene una muestra aleatoria x1, x2, hasta xn, y esa muestra aleatoria se relaciona con una variable aleatoria x, por ejemplo, que tiene distribución Poisson, dependiendo de un parámetro lambda. Entonces, en este caso, la función masa de probabilidad P sub x de xi, acá está xi, va a ser igual a ¿qué? Esta es la función masa de probabilidad de una Poisson, entonces sería e a la menos lambda, lambda a la xi, sobre, en este caso, xi factorial. ¿Me recuerdan? ¿Esta sí es o no es? ¿Esta es o no es la función masa de probabilidad de una Poisson? Sí, ¿Ustedes la profe. recuerdan? Sí, sí, esa es. Sí, profe. Ah, perfecto. Y entonces en este caso tenemos que las xy están ordenadas. Tenemos que x1 es menor que x2, es menor que x3. Miren que acá las xy están puestas en orden de menor a mayor. En este caso x1 es menor o igual a x2, es menor o igual a x3, y así sucesivamente hasta xy, y esto se va hasta infinito. ¿Quién es x1? ¿Quién creen ustedes que sea x1? Esto no tiene nada que ver con los estadísticos de orden. Esto es simplemente tomando los valores de las xy ordenadas. ¿Quién es x1? Este x1 es igual a ¿quién? A 0. Exactamente. En este caso puede ser, pongamos acá un x0 para que quede inclusive mejor todavía, para que no se confundan con eso, ya que me hace caer en cuenta, compañera, que es mejor ponerlo así, x0. ¿De acuerdo? Entonces este x0 comenzaría desde 0, x1 sería 1, x2 sería 2, x3 sería 3, y así sucesivamente, xy sería igual a y. Esto no tiene nada que ver con los estadísticos de orden, esto es simplemente una notación. Esto que hay acá es equivalente a escribir la función masa de probabilidad de esta manera,
P sub x de x es igual a e a la menos lambda por lambda a la x, acá, sobre, en este caso, x factorial. Y acá, si ustedes recuerdan, uno simplemente escribía que los valores que puede tomar x van desde 0, 1, 2 hasta infinito. Esta es la forma de escribirlo de manera equivalente, solo que acá lo ponemos con x y para que quede, digamos que un poco más claro que yo puedo ordenar esos x. Acá la x es una sola, pero acá yo la puedo anotar como x0, x1, x2, x3 y así sucesivamente. Esa es la notación que hay acá. Volvamos a esta diapositiva. Miren acá. Tenemos las variables aleatorias. Borrar todo esto. Tenemos las variables aleatorias con función masa de probabilidad P sub x de xy. Y acá simplemente los valores que puede tomar esa variable aleatoria yo los pongo en este orden. x1, x2 hasta infinito. ¿Para qué hago eso? Pues para poder utilizar esta notación que hay acá. Para poder definir esta P mayúscula con un subíndice i, que no es más que la probabilidad de que x sea menor o igual a ese valor xy. Esto tiene un nombre propio. ¿Eso cómo se llama? La probabilidad de que x mayúscula sea menor o igual a un xy. Eso tiene nombre propio. ¿Cuál es ese nombre? Recuerden algo que les dije en probabilidad. Usted se puede equivocar las veces que quiera en este curso, en las clases, diga cualquier cosa. ¿Cuál es el nombre Profe, o sea de...? que eso va con la acumulada. Exactamente, esta es la función de distribución acumulada. Miren que en este caso, P sub i es simplemente la probabilidad de que x sea menor a xy. Y eso es básicamente la función de distribución acumulada hasta este valor xy que hay acá. Eso es una probabilidad. Ahora, ¿para qué estamos definiendo esa probabilidad de esa manera? Pues para poder construir la función de distribución acumulada, que es esta, función de distribución acumulada, y la función masa de probabilidad de los estadísticos de orden. Entonces, en este caso, la función de distribución acumulada del j-ésimo estadístico de orden, miren que acá está dado en general el j-ésimo, donde j puede ser 1, 2, 3, puede ser cualquiera de estos que hay acá, es igual a ¿qué? A las sumatorias de j igual 1 hasta n, de n combinados de acá, por esa probabilidad que hay acá. Voy a borrar esto para que no quede muy saturado. Ahorrar todo esto. Por esta probabilidad que hay acá, que es la acumulada de la variable aleatoria original x, elevado a la k, por 1 menos esa misma probabilidad, elevado a la n menos k. ¿Esto se les parece a ustedes a algo? Esta sumatoria que hay acá, ¿se les parece algo esta función masa de probabilidad que hay? ¿O esa Sí, expresión? profe. A la A la binomial. Exactamente, se parece a la binomial. Y acá, en este caso, cuando quiero hallar la función masa de probabilidad del estadístico de orden, J, entonces sería una expresión muy parecida, pero digamos que un poco más extensa, más complicada. Y acá tengan en cuenta que la sumatoria va desde J hasta N, desde J hasta N. Entonces, en la última clase yo les preguntaba, ¿qué prefieren ver primero? ¿El ejemplo o la prueba de la fórmula? El ejemplo. El ejemplo, hagámosle pues, démosle clic acá al ejemplo. Vamos a ver si funciona esto. Ah, ya. Permítanme, lo vuelvo a ampliar. Ahí ya le doy clic al ejemplo. En este caso, entonces, vamos a hablar de una variable aleatoria x que es hurtos diarios en cierta zona de Medellín durante los próximos 10 días. Entonces, imagínense que a partir de hoy o de mañana, usted comienza a contar los próximos 10 días. Y lo que usted quiere medir es número de hurtos. Puede ser, por ejemplo, número de hurtos en la plaza, en el Parque Bolívar, o número de hurtos en el Parque Berrío,
o número de hurtos en la Avenida Oriental. Entonces, en cualquier zona de Medellín. Ahí entonces, a partir de los datos históricos, es decir, llego y le pregunto al experto en seguridad de Medellín y le digo, bueno, vamos a analizar qué va a pasar en los próximos 10 días en el Parque Bolívar. Y allá llego y le pregunto, bueno, ¿usted tiene datos históricos de los hurtos diarios allá? Entonces él me dice, sí, vea, yo del año pasado le puedo decir que en promedio en el parque, siempre es, Parque Bolívar, se presentan más o menos 7 hurtos diarios. Ese es, digamos, que el promedio que se tiene de los datos históricos. Y acá, entonces me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que el máximo valor de hurtos en los próximos 10 días sea menor a 9? Y en el ítem B me preguntan cuál es la probabilidad de que el segundo peor valor, y peor entiéndalo como datos muy altos, el segundo dato más alto de hurtos en esa zona, en los próximos 10 días sea menor a 9. Entonces, en este caso, ¿cómo definirían ustedes la variable aleatoria? Ustedes dirían acá, sea X igual a ¿quién? Al número de Número de por hurtos. día. Ujú. Exactamente, número de hurtos por día, pongámoslo así tal cual, por día, en cierta zona. En este caso, este tipo de variables, ustedes las vieron en probabilidad, ¿con qué las relacionamos si no nos hablan de distribución? Cada vez que nos hablan de esto. Con una pasó. Pasó. Exactamente. Entonces, en este caso, cada vez que nos hablen de una tasa y no nos digan que la variable tiene distribución, por ejemplo, normal o de otro tipo, cada vez que nos hablen de una tasa y no sabemos cuál es la distribución, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es que eso es una Poisson. Con lambda igual a ¿cuánto? ¿Cuánto creen? 7. Exactamente, este lambda va a ser 7 porque me están diciendo que los datos históricos más o menos son 7 hurtos al día. Y la muestra aleatoria sería X1, X2, ¿hasta quién? ¿Hasta X qué? Hasta X10. Exactamente. Y en este caso, X1 sería el número de hurtos durante el primer día, X2 sería el número de hurtos durante el segundo día y X10 sería el número de hurtos en el 10º día. Acá entonces, cuando me hablan del ítem A, me hablan del máximo, entonces yo tengo que organizar las variables aleatorias desde X1, este sería el estadístico de orden 1, estadístico de orden 2, y así sucesivamente hasta el estadístico de orden 10. Estos ya serían los estadísticos de orden 1 hasta el orden 10. Y en el ítem A me están preguntando, vamos a ponerlo así, X9 menor o igual que el estadístico de orden 10. En el ítem A me están hablando del máximo valor. Acá me están diciendo el máximo valor. Cuando le hablen del máximo, tiene que pensar en el estadístico de orden más grande. ¿Cuál es el estadístico de orden más grande? En este caso sería X10. Ahí me están hablando de X10. Y cuando me dicen el segundo peor valor, yo ya ahí me tengo que contextualizar y tengo que saber qué significa peor valor. A veces peor valor es que es el muy pequeño y a veces peor valor es que es muy grande. En este caso, ¿qué es peor? ¿Que hayan muchos hurtos o que hayan pocos hurtos? Muchos hurtos. Muchos hurtos. Entonces, el segundo peor valor, en este caso, lo relacionaríamos directamente con este X9. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿O hay alguna interpretación distinta a esta que le estoy dando? De acuerdo. Sí, ¿todos están de acuerdo con esto? Listo. Sigamos entonces acá. Veamos cómo se plantea. Acá le damos clic a solución y veámoslo acá. Tal como ustedes lo mencionaron en la diapositiva anterior,
vamos a definir X como número de hurtos diarios en cierta zona de Medellín. Entonces ahí, tal cual como ustedes dijeron, X va a tener esta distribución Poisson. Ahí está. X tiene distribución Poisson con lambda igual a 7, porque se sabe que de los datos históricos, si puede ser de un año completo, el año pasado puede ser, se sabe que en promedio hay 7 hurtos por día. Y acá tenemos entonces nuestras variables aleatorias organizadas o simplemente indexadas, perdón, como X1, número de hurtos el día 1, X2, número de hurtos el día 2 y así sucesivamente hasta el 10º día. Acá la I va desde 1 hasta 10. Si nosotros vamos a comenzar a hacer esas mediciones desde hoy hasta el 10º día contado a partir de hoy, ¿cuándo creen ustedes que vaya a ocurrir el máximo? ¿En el tercer día, en el cuarto día, en el quinto día? ¿Cuándo creen ustedes que se vaya a presentar el máximo número de hurtos? ¿Alguno de ustedes sabe? No, profe, pues sería muy difícil saberlo, ¿no? Exactamente, no se puede saber porque no ha ocurrido nada. O sea, apenas voy a comenzar a medir desde hoy. Yo no sé si el máximo número de hurtos se va a presentar hoy, yo no sé si se va a presentar pasado mañana o dentro de 5 días o el último día. Yo no tengo ni idea cuándo se va a presentar el máximo número de hurtos. Pero lo que sí puedo hacer, teóricamente, es analizar la variable estadístico de orden 10 o estadístico de orden máximo. En este caso es el máximo porque solo hay 10 variables aleatorias. Entonces sería el estadístico de orden X10. Yo no tengo ni idea cuándo se va a presentar el máximo número de hurtos, pero sí teóricamente puedo, por ejemplo, preguntarme cuál es la probabilidad de que el máximo número de hurtos sea, ¿cuál es la pregunta del ítem A? ¿Que sea qué? La bola. 9, Menor profe. a 9. Menor a 9. Listo, entonces sí me puedo preguntar que sea, por ejemplo, menor a 9. Yo no sé si va a ser el día 1, el día 2, el día 3, pero sí teóricamente me puedo preguntar, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el máximo número de hurtos sea menor a 9? Entonces ahí digamos que esto podría brindarle alguna información a, no sé, al encargado de seguridad de Medellín, al secretario de seguridad y decir, bueno, le pongo más policías o menos policías a esa zona porque yo necesito que el máximo número de hurtos se baje, caiga considerablemente. Entonces, en este caso, necesitamos para poder responder a esa pregunta de cuál es la probabilidad de que X10 sea menor a 9, necesitamos encontrar esto. Miremoslo acá. Acá organicemos los estadísticos de orden desde el primero hasta el último. Estos ya son los estadísticos de orden, ya tienen un paréntesis en el subíndice. Vale la pena escribirlo. Estadísticos de orden. Estadísticos de orden. Y si yo necesito encontrar esa probabilidad, pues encuentro la forma general del J-º estadístico de orden. Ese J puede ser 1, 2, 3. ¿Cuál es el J de interés para nosotros en el ítem A? 10. No. Exactamente, es 10. Y en este caso, simplemente aplicando la fórmula me dice que la probabilidad de que el J-º estadístico de orden sea menor o igual a un valor de interés XY es igual a la sumatoria desde J igual 1 hasta N, de N combinados de acá, por P sub I a la K, por 1 menos P sub I a la N menos K. Y en este caso, entonces, para esta fórmula, ya sabemos quién es N. ¿Quién es N? ¿Cuánto vale N? 10. 10. 10. Exactamente. ¿Cuánto vale J? 10. Muy bien. En este caso, ¿cuánto vale P sub I? ¿Sabemos cuánto vale P sub I? P sub I necesitamos hallarlo. P sub I se relaciona directamente con la variable original, y la variable original en este caso es la Poisson del comienzo. La Poisson, que es, digamos, que la variable de interés en todo este problema, que es el número de hurtos por día en esa zona de Medellín. Entonces, este P sub I necesito encontrarlo, es lo único que me falta para poder aplicar esta fórmula que hay acá. Entonces, veamos cómo encontramos ese P sub I. Démoslo acá, voy a cerrar esto que hay acá y démosle siguiente.
Ahí está, se pide calcular entonces simplemente aplicando la fórmula. Ah, bueno, esa es una cosa importante. Esta fórmula siempre es con menor o igual. Y a nosotros nos están preguntando por la probabilidad, acá, de que sea menor estricto a 9. Entonces llevémoslo a la fórmula. La fórmula es que sea menor o igual a 8, porque toma solamente valores enteros porque es una variable discreta. Y en este caso entonces aplico la fórmula. La fórmula sería que la sumatoria desde K igual J, miren que el J en este caso es 10. No, prefiero ponerlo acá, borrar esto. En este caso el J es 10, J es igual a 10, y este 8 que hay acá es el X sub I. En este caso sería el X8. Sería el valor de interés que yo necesito. Entonces, en este caso sería, siguiendo la fórmula, borrar esto, sumatoria desde 10 hasta 10, de 10 combinados de acá, por P sub 8 de acá. Miren que acá estoy simplemente ya reemplazando quién es XY es 8, y lo mismo acá, P sub 8, elevado 1 menos P8, P sub 8 elevado a la 10 menos K. Miren que ahí lo único que estoy haciendo es aplicando la fórmula, nada más. Donde P8 o P sub 8 es la probabilidad de que la variable aleatoria original sea menor o igual a 8. Entonces miren cómo lo hago en el R. Yo ya, digamos que no les voy a exigir que lo hagan todo en R, pero se van a facilitar mucho la vida si se acostumbran a trabajar en R. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, digamos que la sumatoria está muy sencilla, pero necesitan hallar esta probabilidad P sub 8. Y esta probabilidad P sub 8 en el R, miren cómo se halla. Es supremamente fácil. Es simplemente P pois evaluada en 8, y este es el lambda que me están dando en el problema. Esto es equivalente a la probabilidad precisamente de que X sea menor o igual a 8, donde X es una Poisson con lambda igual a 7. ¿Alguno de ustedes nunca había trabajado con la fórmula P pois? ¿Alguno de los que no vio el curso de probabilidad conmigo? No hay problema si me dicen que no. ¿Alguno de ustedes nunca había trabajado con esta fórmula que hay acá? ¿O todos sí la habían trabajado? Recuerden que pueden ser totalmente sinceros. Yo directamente nunca la profundicé, pero sí la llegué a utilizar. Listo, perfecto, Valentina. Entonces, recuerden, vale la pena acá. Cada vez que ustedes quieran recordar o utilizar distribuciones en el R o en el RStudio, abren el RStudio, abren un script, escriben signo de interrogación, voy a aumentar esto un poco, signo de interrogación distributions o distribution, como ustedes quieran, ejecutan este comando, signo de interrogación distributions, y acá van a tener todas las distribuciones. Si ustedes necesitan, por ejemplo, la Poisson, le dan clic acá y recuerden estos 4 alias. El alias D para la densidad, el alias P, que es para la función de distribución acumulada, el alias Q, que es para hallar cuantiles, y el alias R, que es para simular datos de la Poisson. Entonces, es importante que recuerden esto y que lo retomen, porque lo vamos a usar muchísimo. Retomamos entonces acá. Ya entonces tengo que hacer esta sumatoria en el RStudio. Yo ya sé quién es P sub 8, ya lo encontré. Fue muy fácil hallarlo con el RStudio. Y acá entonces tengo que hacer una sumatoria. Esta sumatoria que aparece acá, yo la puedo encontrar en el RStudio con un ciclo for. Es este ciclo for que hay acá. En ese ciclo for yo lo que tengo que hacer constantemente es calcular un valor. Ese valor que yo necesito calcular es este producto. Ese producto está acá. Y la cosa es que ese producto, digamos que se va actualizando a medida que yo vaya cambiando el K. K comienza en 10 y termina en 10. Acá es fácil.
Comienza en 10 y termina en 10. Y la cosa es que yo necesito ir sumando o acumulando esa probabilidad. ¿Cómo hago para ir acumulando esa sumatoria? Pues defino inicialmente un valor, en este caso vacío, que lo voy a llamar sol, raya al piso 1. Intenten utilizar mucho estos raya al piso 1 o esos índices. Traten de utilizar 1, 2, 3 números, además de letras. En este caso va a ser sol 1, comienza en 0, esa sumatoria, y luego se va actualizando esa sumatoria. ¿Cómo la voy actualizando? Pues a lo que había antes, que era 0, le voy a sumar esto y lo guardo en sol 1. Luego en la siguiente iteración, a lo que había antes, le sumo la nueva iteración y vuelve y comienza. Algo muy importante es esto que hay acá. Esta es la forma en el RStudio de denotar este 10 combinados de acá. Es con la función choose, k. Y el resto, miren que esto coincide con esto y esto que hay acá coincide con esto que hay acá. Al final, yo le digo que me muestre quién es sol 1. Este sol 1 es 0.0424. ¿Cómo interpretar ese 0.0424? Ese ya es el resultado final. ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo interpretan ustedes este valor? La probabilidad de que en el día 10 haya un valor menor o igual a 8 hurtos. En el día 10, No, la probabilidad de que el valor máximo de hurto en los próximos 10 días sea menor que 9 es de 4.2%. exactamente, Mariana. Exactamente, Mariana. Este que hay acá, recuerden que no denota el número de hurtos en el día 10, sino que denota el máximo de los hurtos en los 10 días. ¿De acuerdo? Si es claro ya, Mariana. Me gusta que hagan ese tipo de participación. Sí, profe, muchas gracias. Mala mía ahí. No, gracias a usted por la participación. Recuerden participar, eso no importa si digamos que dicen algo no es, eso no importa, eso es irrelevante. Tienen que aprender en el curso y hagan todas las preguntas que se les pueda ocurrir y participen todo lo que puedan. Entonces, en este caso, si me preguntan, alguien, el experto en seguridad llega y me dice, ¿cuál es la probabilidad de que el máximo sea menor a 9 hurtos diarios durante los próximos 10 días? Entonces uno le diría, la probabilidad de que el máximo número de hurtos sea menor a 9 es del 4%. ¿Eso es grave o eso es bueno? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es grave o es bueno? Ay, profe, yo pensaría que es grave, pues entonces pueden haber más. Exactamente, con una altísima probabilidad van a haber 9 o más hurtos como máximo en los próximos 10 días. Entonces, no piense que en los próximos 10 días el máximo número de hurtos va a ser menor a 9. No, casi que con seguridad el máximo número de hurtos va a estar por encima de 9. ¿Por qué digo esto? Pues simplemente pensando en el complemento. Simplemente piensen en este valor. Este valor mayor o igual a 9 es igual a, por el complemento, 1 menos la probabilidad de que el máximo, acá un 10, sea menor estricto a 9, y esto básicamente es 1 menos 0.04244443. ¿Esto es cuánto? Esto es 0. ¿Qué? 95-75. Imagínense, hay una probabilidad del 95, casi del 96% de que se presenten al menos, como máximo, al menos 10 hurtos. Entonces, digamos que hay que ponerle cuidado a eso. Pues esto desde lo aplicado. Ahora, en el siguiente ítem, en el ítem B, me dicen que cuál es la probabilidad de que el segundo peor valor sea menor a 9. El segundo peor valor es el estadístico de orden 9. Si usted los tiene organizados desde el valor x1, el mínimo, hasta el valor x10, que es el máximo,
Entonces el segundo peor valor pues tiene que ser X9 o el estadístico de orden 9. Entonces en este caso me están pidiendo esta probabilidad. Recuerden que eso lo puedo cambiar como menor o igual a 8. Y acá quedaría planteada la sumatoria. Miren que acá ya entonces se van a cambiar las cosas. Ya no sería la sumatoria desde K igual 10 hasta 10, sino desde K igual 9. ¿Por qué? Pues porque acá ya el J cambia. El J es el 9, el estadístico de orden 9. Y el XY, en este caso, sigue siendo X8. Entonces el XY de interés igual a 8. Ese es el valor de interés. Entonces acá me toca encontrar, de todas maneras, P8. Y P8 no va a cambiar porque P8 depende directamente del XY. Entonces P8 no va a cambiar. La probabilidad P8. Y lo otro es que en sí el planteamiento no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es que acá, en vez de plantear esta sumatoria desde 10 hasta 10, acá, desde 10 hasta 10, ahorita me lo pongo acá, desde 10 hasta 10, acá simplemente lo que tengo que cambiar es desde 9 hasta 10. Eso es lo único que tengo que hacer. Voy a borrar acá para que quede mejor. Listo. Entonces, en este caso, simplemente cambio acá. Ya no va desde 10 hasta 10, sino desde 9 hasta 10. Y lo otro es que, digamos que para que no me enrede en el RStudio, renombrando la misma variable y siguiendo con el mismo procedimiento con sol raya al piso 1, le pongo sol raya al piso 2, eso denota la solución del segundo ítem o del ítem B. Y entonces en este caso, la misma cosa. Tengo que hacer esta sumatoria. P sub 8 sigue siendo el mismo valor. Y esta fórmula no va a cambiar tampoco para nada. Va a seguir igual. Y acá voy a ir actualizando la solución 2. En este caso, ¿cómo interpretan esta probabilidad 0.2? ¿Cómo interpretarla? ¿Qué interpretación le darían? Profe, pues la misma del anterior, solamente que en el día 9. No es el día. Es la segunda, pues es el segundo día de más hurtos. En los últimos 10 días tiene una probabilidad del 20% más o menos. Eso. Miren qué tan importante. Es tal como dice Luisa. Pero miren qué tan importante. O sea, uno está tan acostumbrado a ver esta notación con día que cuando lo va a interpretar los estadísticos de orden, uno sigue interpretando esto como el día 9. Y no es el día 9, es el segundo peor valor. Sí es claro. Es el segundo peor valor. Sí, profe, ¿Listo? claro. Exacto. Y siempre que vea eso entre paréntesis, hágalo así: X1 menor o igual a X2, menor o igual puntos suspensivos, menor o igual X9, menor o igual a X10. Entonces, es el segundo peor valor, o sea, el segundo más alto de los valores de hurtos. La probabilidad de que el segundo valor más alto de hurtos sea menor a 9 es del 20%. Entonces, en este caso, tampoco es buena noticia. Es casi que con un 80% de probabilidad, el segundo peor valor va a estar al menos, va a ser al menos igual a 9, o sea, mayor o igual a 9. ¿De acuerdo? Preguntas con respecto a la solución de este ejercicio. Ya sí queda un poco más claro cómo es que se trabaja. Profe, yo tengo una duda, pues no sé, es como conceptual. Me queda la duda de, o sea, ¿por qué si venimos de los X1, X2, ellos tienen una distribución Poisson, ¿cierto? Sí. Y después, cuando me dice el XJ, ya tiene una distribución binomial, pero ese J corresponde a los números de días también, ¿no? A los estadísticos de orden. Al estadístico de orden 1, 2, 3. Esa pregunta es muy importante y se responde con la demostración. Miren, cuando estén
en este caso, con estas diapositivas, traten de seguir estos botones que hay acá para que no se enreden. Entonces acá le voy a dar clic y volvemos a la diapositiva. Sigan los botones de abajo, porque si ustedes comienzan a seguir la diapositiva, se van a enredar. Siempre traten de darle clic en estos botones. Entonces veamos la demostración, a ver qué pasa en este caso. Esta es la demostración de esa fórmula que hay allá. Y vamos a definir esto, miren. Vamos a ponerlo así. Prefiero ponerlo así. Voy a escribirlo acá. Suponga que usted tiene estas variables aleatorias. X1, X2, X3, y voy a poner solo 5, X4 y X5. Son variables aleatorias. Ahora voy a hablar de los estadísticos de orden. Estadístico de orden 1, estadístico de orden 2, estadístico de orden 3, orden 4 y orden 5. Suponga que yo quiero calcular esta probabilidad, la probabilidad de que el estadístico de orden, por ejemplo, 3, sea menor o igual a, por ejemplo, 8, como lo teníamos acá en ese ejemplo. Como los estadísticos de orden están precisamente, como su nombre lo indica, ordenados de menor a mayor, así, preguntarnos por esta probabilidad de que el estadístico de orden 3 sea menor o igual a 8 es equivalente a preguntarnos que esta variable que hay acá, el estadístico de orden 1, el estadístico de orden 2 y el mismo estadístico de orden 3, todas sean menores o iguales a 8. ¿Sí me hago entender con eso? Si yo tengo que el estadístico de orden 3 es menor o igual a 8, es obligatorio que el estadístico de orden 2 también es menor o igual a 8, y el estadístico de orden 1 también es obligatorio que sea menor o igual a 8. ¿Sí lo notan? Sí, profe. Entonces, todo se vuelve, digamos que en un conteo de ver cuáles de estas variables son menores o iguales a 8. Profe, o sea ¿Por qué? que, Porque, perdón, sí, o sea que esos estadísticos 2, 1, 2, 3, tienen la distribución binomial siempre, no tienen nada que ver con la Poisson en ese caso, pues llevándolo al ejemplo anterior. exacto, no tienen la misma distribución de la variable original. El estadístico de orden 3 tiene otra distribución. ¿Cuál es la otra distribución? Esta que hay acá. Va a volver a la diapositiva. Es esta. El estadístico de orden J ya no va a tener la misma distribución original. Ya tiene otra distribución distinta, parecida a la distribución binomial. Exactamente es eso. Ya los estadísticos de orden, a pesar de que se relacionan con las mismas variables originales, ya ellos no van a tener la misma distribución de las variables originales. Va a tener otra distribución. Entonces, miren lo que pasa acá. Vamos a fijar este valor, el XY, que es el de interés. Estamos tratando de encontrar la probabilidad de que el estadístico de orden J sea menor o igual a cualquier valor XY. Y vamos a definir una nueva variable aleatoria que sea Y como número de variables aleatorias X1, X2 hasta Xn, las originales, tales que ellas sean menores o iguales a ese XY. Voy a contar cuántas de las variables son menores a XY. Entonces, en este caso, cuando usted va a contar, empieza a preguntarse, ¿será que esta es menor o igual a XY? ¿Será que esta es menor o igual a XY? ¿Será que esta es menor o igual a XY? Y cuando empieza a preguntarse una por una, usted tiene dos posibles respuestas. Si es menor o no es menor a XY. Ese tipo de experimentos
directamente se relacionan con una binomial, donde la probabilidad de éxito es que la j-ésima variable sea menor o igual a xy, y el fracaso es que sea mayor estricto a xy. Entonces, en este caso, la probabilidad de y, la distribución de y es básicamente una binomial con el número de ensayos igual a n y la probabilidad de éxito P sub i. ¿Por qué P sub i? Porque yo me estoy preguntando cuál es la probabilidad de que la j-ésima variable sea menor o igual a xy. Y miren que esta probabilidad depende directamente de xy. No depende de la variable j, depende de xy. Y en este caso, entonces, como es una binomial, cuando yo me pregunto, voy a borrar todo esto antes de continuar, así. Cuando yo me pregunto por la probabilidad de que el j-ésimo estadístico de orden sea menor o igual a xy, yo básicamente lo que estoy preguntándome es la probabilidad de que esa binomial sea mayor o igual a j. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que sea esto? ¿Por qué creen ustedes que estas dos cosas se relacionan así? ¿Qué creen ustedes? Porque J es un valor, pues digamos, XJ va de 0, 1, 2, y Y es el número de éxitos. Entonces, si Y es mayor o igual a J, es que determinado número de Y es como mayor al XJ, pues a ese valor de XJ, o sea, 0, 1, 2, no sé si me hice entender. Otra vez, Mariana, otra vez. Es que apenas estoy organizando ideas, pero es como, Y es como el número de éxitos. Y J, pues en XJ es como un número que va de 0, 1, 2, 3, lo que sea. Entonces, no, ya me enredé, sorry, hasta ahí llegué. No, tranquila. Está Profe, o sea, bien. Va pues, por ahí, Mariana. Pero ese y no sería una variable aleatoria que sería la binomial. Exactamente, esta que hay acá. Pero la pregunta es por qué cuando yo tengo que el j-ésimo estadístico de orden sea mayor o igual a xy, es equivalente a que y sea mayor o igual a j. ¿Por qué? Porque es... o sea, los valores donde está variando y son los xj. Es decir, como si el dominio, por decirlo así, pues si los valores donde es verdad se cumple y, son los xj. Y los xj varían dependiendo del j1, j2 o j3. Pues no sé si me hice entender. Ese y lo que hace es contar el número de variables aleatorias que están por encima, el número de variables aleatorias tales que cumplen con esto. Cumplen con que todas esas variables aleatorias son menores o iguales a xy. Entonces, por ejemplo, en ese caso, cuando yo digo que el j-ésimo estadístico de orden es menor o igual a xy, ahí eso lo puedo interpretar como que estoy contando al menos j variables que son menores o iguales a xy. Yo, digamos que no les voy a escribir en el tablero el porqué de esto, se los voy a dejar a ustedes para que lo mediten, porque meditando este porqué que hay acá, ustedes van a entender bien cuál es la relación que hay entre y xj. Lo voy a dejar como una pregunta abierta. Piénsenlo y en la próxima clase, si quieren, me dicen qué fue lo que concluyeron. Esto es un ejercicio, créanme que muy bueno para ustedes porque los va a llevar como a reflexionar el por qué si Y cuenta el número de variables. En este caso, yo lo relaciono directamente con el j-ésimo estadístico de orden menor o igual a xj, perdón, menor o igual a xy. Reflexionen el por qué, por eso lo pongo acá, para que ustedes lo reflexionen la próxima semana, en la próxima clase lo miramos, o en la asesoría, como quieran. Profe, yo estaba pensando que la relación que estaban existiendo entre las dos distribuciones es el peso pi, o estoy equivocado. ¿Cómo, perdón?
que la relación que está entre las dos distribuciones es en P sub i, pues es como el vector que conecta entre la distribución Poisson, basándola en el ejemplo anterior, y en este caso la binomial. Haga una cosa, trate de escribir eso en un papel y trate de escribirlo de tal manera que sea tan evidente la forma en la que usted lo escribe que si logra escribirlo y proyectarlo, lo podemos proyectar la próxima clase si quiere y vemos qué tan evidente queda cuando usted lo escribe en un papel, porque es que digamos que, miren que el inconveniente es cuando uno empieza a decirlo, se empieza a enredar uno inclusive tratando de escribirlo, puede que uno ya lo tenga claro en su mente, pero sería muy interesante que trataran ustedes de explicarse el por qué y la próxima clase, si quieren, hagan lo que digo. Escríbanlo en un papel, lo proyectamos en la pantalla y miramos a ver qué tan claro queda. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, con este primer porqué, que se los dejo a ustedes para que lo reflexionen, ya entonces uno llegaría a esta expresión. El porqué de esta expresión ya sí es más fácil. Este porqué ya sí es más sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué se cumple eso? Ese porqué es más sencillo de verlo. ¿Por qué? Porque la Y es binomial. Porque Y, exacto, gracias. Exacto, porque Y es binomial. Y como Y es binomial, entonces sería simplemente sumar desde J hasta el máximo valor que toma la binomial Y. Y de resto, miren que estoy utilizando la función masa de probabilidad de una binomial con parámetros n y probabilidad de éxito P sub i. ¿De acuerdo? ¿Alguien quería hacer un comentario? El segundo porqué sí es muy fácil. Este porqué es simplemente porque Y es binomial. Y esta es la función masa de probabilidad de la binomial. ¿Alguien tiene activado el micrófono? Va a hacer un comentario. Valentina Tamayo. Listo. Veamos ahora, esta es la forma, miren que es exactamente la misma forma que teníamos allá en la fórmula. Veamos la siguiente fórmula. Ya cuando no quiero calcular la probabilidad de ser menor o igual a un xy, sino exactamente igual a un xy. Entonces esto es simplemente esta expresión que hay acá. Cuando ustedes quieran calcular la probabilidad, por ejemplo, probabilidad de que el j-ésimo estadístico de orden sea igual a 8, por ejemplo, esto lo podemos ver como la probabilidad de que el j-ésimo estadístico de orden sea menor o igual a 8, menos la probabilidad de que el j-ésimo estadístico de orden sea menor estricto a 8. Esto es una propiedad que se veía en el curso de probabilidad. Esto es una forma equivalente de expresarlo. Y entonces en este caso, acá está el por qué se denotaba esta xy, en vez de ponerlo simplemente como una x minúscula, se le pone un subíndice, porque resulta más fácil ver que la probabilidad de que sea menor o igual a xy menos la probabilidad de que sea menor estricto a xy es equivalente a, estas dos no cambian, y esta se convierte en la probabilidad de estar o ser menor o igual al valor inmediatamente anterior, es decir, xy menos 1. Y ahí ya sería simplemente reemplazar. Esto que hay acá, voy a borrar esto. Esto que hay acá, simplemente lo pongo con la fórmula que acabamos de hallar en el ítem anterior. Y esta que hay acá, también, la pongo tal cual con la fórmula que acabamos de encontrar en el ítem anterior, pero ya no con i, sino con i menos 1. Y ahí, simplemente asociando, recogiendo las dos sumas, etcétera, nos encontramos con esta fórmula completa. Es simplemente recojo las dos sumas en una sola sumatoria, porque ambas sumas comienzan en j y terminan en n. Y lo otro es simplemente asociar, ambos tienen n combinados de acá, entonces lo saco como factor común. Ambos tienen en este caso estas dos expresiones multiplicadas por n combinados de acá, y lo único que hago es asociarlas para obtener la fórmula original.
Entonces, ¿cuál es el truco por detrás de los estadísticos de orden? Verlo como una binomial. Tal como decía ahorita Ronald, ya no estoy trabajando con la variable aleatoria original, sino con una binomial. ¿De acuerdo? De estos dos, permítanme, vamos a ampliar esto. Veamos acá. De estas dos botones que hay acá, ¿cuáles les generaron a ustedes más dudas? ¿El de la prueba o el del ejemplo? ¿Cuál les ayudó más a entender estas dos fórmulas que hay acá? Yo creo que Botón o este el botón. primero tocó ver la prueba que el ejemplo. Yo quedé más confundido con el ejemplo que con lo otro. Ahí eso es relativo porque yo entendí mejor la prueba gracias a que vi primero el ejemplo, aunque sí me quedan dudas de la prueba igual, pero ya es de estudiarla uno un poquito más. Estoy de acuerdo con Luis. Exacto. Sí, yo también. A mí el ejemplo me llevó a preguntarme, pues, cómo sucedía eso. Y la prueba como que dijo, eso pasa por esto. Exactamente. Es que miren que si ustedes utilizan la estadística como un montón de fórmulas, puede que les funcione y puede que usted de verdad llegue a tener, no sé, un cargo muy importante o a ser un consultor muy reconocido y demás, simplemente utilizando y entendiendo bien las fórmulas. Eso no es ningún problema. Usted puede aplicar la estadística desde las fórmulas, si quiere hacerlo. Pero digamos que queda como ese sinsabor de entender por qué la fórmula es de esta forma que hay acá, o esta fórmula porque tiene esta expresión que hay acá. Cuando queda ese sinsabor, lo mejor es tener la opción de ir a verificar o ir a ver la prueba de esa fórmula. Entonces no se queden solo con fórmulas, traten de ver por qué esa fórmula tiene esa estructura y qué es lo que hay por detrás de esa fórmula. Pero obviamente, pues por eso decidí poner estos dos botones y preguntarles a ustedes con cuál de los dos iban primero, porque algunas personas tienen mayor facilidad viendo ejemplos y otras personas, después de ver el ejemplo, ya digamos que comienzan a hacerse preguntas y esas preguntas los llevan a entender la prueba, que es lo que expresaban algunos de sus compañeros. Sigan los botones de estas presentaciones, esos botones los van a guiar a lo largo de las presentaciones. Entonces, en este caso, aquí ya vimos cómo trabajar con estadísticos de orden cuando las variables son discretas. Sí, dígame, Ronald. Profe, yo, o sea, me pareció curioso el hecho de que no se tuvo que hacer el muestreo, o sea, simplemente como que solamente se necesitó conocer la distribución y con base a eso sí, pues con esas estadísticas de orden se pudo tener como un máximo o un mínimo de lo que puede pasar en el muestreo, o sea, que eso se probaría haciendo el muestreo, pues tomando las pruebas durante los 10 días y se comprueba si realmente es verdad los datos que se hallaron. Esta probabilidad le da a uno una guía, o sea, lo orienta a uno, permítame acá, esta probabilidad que hay acá, a ver, otra vez, acá y acá. Esta probabilidad que hay acá de 0.04 lo orienta, pero sí es posible cuando usted vaya y tome los datos, que obviamente, digamos que no esté totalmente orientado por esta probabilidad. Es decir, usted podría ocurrir que va y mide en los próximos 10 días y en realidad los hurtos, el máximo número es 5. Entonces usted dice, pero ¿cómo si la probabilidad era muy pequeña? ¿Qué creen ustedes que pase ahí? O sea, que ustedes llegan y digan, la probabilidad es del 4% de que el número de hurtos máximo sea menor a 9. Y van y toman las mediciones y el máximo valor que les dio fue 5. Entonces, ¿ustedes qué creen que pase? En ese caso, ¿ustedes cómo se defenderían? Porque ahí mismo la gente dice, no, pero este sí, no, ¿para qué nos pusimos a pagarle a un estadístico que nos dice una cosa y pasa a otra? Pues ¿Qué creen yo me ustedes? defendería de pronto de que puede haber un error en los datos históricos donde se sacó la distribución Poisson y por eso es que está dando resultados
erróneos. Listo, Ronald dice que le va a echar la culpa a los datos históricos. Otra Que no defensa. reportaron todos los hurtos, profe. ¿Cómo? Que no reportaron todos los hurtos en esos días. Listo, Jason le echa la culpa al que toma los datos. Otro comentario. ¿A quién más le echarían la culpa? ¿Cómo se defenderían? Ay, profe, pues yo no sé cómo pero es que es una muestra aleatoria, usted no tiene los datos de toda la población, pues de todo el 100%, entonces uno se podría respaldar bajo un margen de error, pero teniendo claro que no es 100% exacto. Exacto, esto es una probabilidad y significa que en los próximos días la probabilidad de que el número máximo de hurtos sea, que el máximo número de hurtos sea menor a 9, la probabilidad es del 4%. Van y toman las mediciones y fácilmente podría ocurrir que el máximo es 5 o que el máximo es 30. ¿Qué puede ocurrir o por qué pasa esto? Primero, por lo que dice Luisa, se tomó solo una muestra y esta probabilidad se basa en tomar muchísimas muestras, en repetir este experimento de medir 10 días de manera continua muchas veces y ver los máximos y los mínimos y los segundos mínimos y los terceros mínimos, etc. Entonces, digamos que esa es una forma de defenderse. Sí, se tomaron los datos y con esta muestra dio que el máximo fue 5, pero eso no significa que esta probabilidad esté equivocada. Significa que solo se tomó una muestra. Habría que tomar muchas muestras y de todas esas muestras verificar que efectivamente el máximo en cada una de esas muestras, la probabilidad de que el máximo fuera menor a 9, en realidad sí se aproximaba a este 0,04%, a este 4%. Lo otro que puede pasar mucho en estadística es que le pidan a usted que calcule esas probabilidades. Y usted llega y habla con el experto en seguridad y entonces le dice, listo, ¿cuál es la probabilidad de que el máximo sea menor a 9? Entonces usted le dice, la probabilidad es del 4%. Entonces se van a asustar y lo que van a hacer es montar un dispositivo allá de policía pendiente, por ejemplo, de ese lugar de Medellín, y obviamente entre más policía, pues el número de hurtos va a caer. Entonces, de manera indirecta, lo que está ocurriendo es que esta advertencia que usted está dando con los datos o con las probabilidades está haciendo que se tomen medidas y durante los próximos 10 días van a caer los hurtos. ¿Sí me hago entender? O sea, para esto es que se usa la estadística. ¿Sí Tocaría decirle que durante esos 10 días no ponga policía, deje como estaba antes, pues para que No, los usted no le datos... puede decir eso. Nunca hagan esa recomendación. Nunca digan eso. En esos casos sí es peligroso. Sí, no, imagínense donde haya muertos, usted es el culpable de esos muertos. Imagínense donde haya muertos por hurto en ese caso no, es que el estadístico nos dijo que no metiéramos policía allá, que para verificar lo que él dijo. Eso se llama homicidio culposo. No, es doloso, es doloso. En fin, no hagan ese tipo de sugerencias, simplemente digan cuál es la probabilidad y ya, lleguen hasta ahí. Ya las decisiones que tomen los demás son problema de ellos. Usted no sugiera ni que hagan esto, ni que hagan lo uno, ni que hagan lo otro. Usted simplemente remítase a lo que encuentra con los datos y con las probabilidades, punto. Síganme ese consejo, pero bueno. Vale, profe, otra pregunta, o sea, ¿qué tan confiable es para llegar a tomar una decisión sin necesidad de hacer el muestreo? No, es que de hecho el muestreo ya se hizo. El muestreo de manera indirecta ya se hizo acá. Ya se tiene, cuando le dicen a uno, acá, cuando le dicen a uno que hay, de los datos históricos se sabe que hay 7 hurtos al día, ya de manera indirecta se tuvo que haber hecho una medición. ¿Sí me hago entender? O sea, ya se tiene información. Claro. Sí, ya se tiene información exacto. previa. Y usted como estadístico se defiende con eso. Usted dice, no, pero es que ustedes me dieron esa información y yo estoy siguiendo todos los procedimientos que, digamos que desde la estadística se conocen para enfrentar este tipo de problemas. Entonces, de manera indirecta, ellos son responsables de lo que usted calcule también, porque ellos le tienen que dar a usted datos. Por eso es que
cada vez que le hagan una pregunta a usted como estadístico, no empiece a dar respuestas inmediatas. Tiene que meditar el problema, tiene que pensar bien qué es lo que pasa y ya después sí puede empezar a dar respuestas. Yo les sugiero eso, pero igual están en la mitad de la carrera, ustedes van a dar un curso de consultoría, van a ver también prácticas empresariales, entonces tranquilos. Por ahora, vean estos temas como la forma de entender un lenguaje y ver herramientas que les podrían llegar a ser útiles. Ahora, con los estadísticos de orden, pues obviamente, si vemos variables aleatorias discretas, pues también existe una forma para las variables aleatorias continuas. En este caso, cuando tenemos variables aleatorias continuas, es decir, cuando tenemos una muestra aleatoria de una variable aleatoria X que es continua, esa variable aleatoria X va a tener una función densidad de probabilidad y una función de distribución acumulada. En este caso también, así como nos preguntábamos por estadísticos de orden en las discretas, también lo podemos hacer obviamente en las continuas. Y en este caso, para las continuas vamos a usar la misma notación. Solo que cuando nos preguntemos por cómo se distribuye el j-désimo estadístico de orden, lo vamos a hacer basados en la función densidad de probabilidad del j-désimo estadístico de orden. Esto para las continuas. La expresión es esta. Mírenla acá. Usted el n lo conoce, el j también lo conoce, la función densidad de probabilidad también la conoce porque es la misma de la variable original, la f de x, que es la función de distribución acumulada de la original, también la conoce, y lo único que necesita es esto, fx y f mayúscula de x. Ambas, esta y esta, ambas relacionadas con la variable aleatoria original. Entonces sería solo aplicar esta fórmula y ya. ¿Qué prefieren ver? ¿El ejemplo o la prueba? Pues yo el ejemplo. Listo, entonces démosle. Sí, el ejemplo. Entonces démosle acá. Démosle clic acá. Pensemos en este caso en una variable aleatoria que tiene que ver con tiempos de espera. Entonces suponga que usted está analizando en un supermercado esto, o en un banco, donde usted quiera, número de clientes que están en una fila. Entonces hay 15 clientes en determinado momento del día. Y en este caso se sabe que de la experiencia, miren que para esto tuvieron que haber tomado datos, se sabe que en promedio se demoran 3.5 minutos en ser atendido cada uno de los clientes. O sea, llega a la caja o a donde el asesor y se va a demorar 3.5 minutos en promedio para atender a cada cliente. No se quiten de la mente que en la fila hay 15 clientes. Acá entonces me preguntan en el ítem A, ¿cuál es la probabilidad de que el quinto cliente en ser atendido más rápido, perdón, cuál es la probabilidad de que el quinto cliente en ser atendido más rápido se demore menos de 3 minutos? Y en el ítem B, ¿cuál es la probabilidad de que el cliente en ser atendido más rápido se demore entre 2 y 3 minutos? En el ítem A, ¿ustedes creen que me están preguntando por cuál estadístico de orden? El quinto. Exactamente. En el ítem A me están hablando del estadístico de orden 5. El quinto cliente será atendido más rápido. Y en el ítem B me están preguntando por cuál estadístico de orden. Por el primero, no. El ser atendido, el cliente en ser atendido más rápido. Entonces ahí en este caso todo depende de cómo defina mi variable aleatoria. Pero ya en este caso Luisa ya nos dice que es el X1, que es el valor más pequeño. En que ser atendido más rápido es exactamente tener el mínimo valor de tiempo. Ahora, veamos entonces acá cómo planteamos este ejercicio, o este ejemplo, perdón, con la fórmula que hay allá. Definimos la variable aleatoria. Miren que siempre todo empieza igual. O sea,
esta es una forma en la que usted no se pierde inclusive en la vida real analizando datos. Defina con claridad cuáles son sus variables aleatorias. Diga con claridad de qué está hablando. Cuando usted dice con claridad de qué está hablando, se corre menos riesgo de perderse resolviendo el problema. Entonces, en este caso, vamos a definir X como tiempo en ser atendido en minutos. ¿Por qué lo definí en minutos? Pues porque acá me están diciendo que el promedio está dado en minutos. Entonces, tiene sentido definir la variable aleatoria en minutos. En este caso, yo digo que X tiene una distribución exponencial con beta igual a 3.5. ¿Recuerdan el por qué o no? ¿Recuerdan en probabilidad que hablábamos de cuando les expuse la exponencial? Cada vez que sea tiempo entre dos eventos Poisson, eso se puede modelar con una exponencial. ¿Cuáles son los eventos Poisson en este caso? Número de clientes por minuto. Entonces, en este caso sería tiempo que se demora entre cliente y cliente. Son dos eventos Poisson. Número de taxis que llegan a un acopio de taxis. Entonces, el número de taxis que llegan por hora es una Poisson. Y el tiempo entre taxi y taxi se puede modelar con una exponencial. Yo les expliqué esto cuando les di el curso de probabilidad. Por eso es que ustedes no pueden decir que su profesor no se lo explicó. ¿Se acuerdan que en probabilidad les decía, más adelante les voy a preguntar y ustedes van a decir que su profesor no les explicó? Pues, lamentablemente yo soy el profesor de probabilidad, yo sí me acuerdo. Aunque Jason, usted puede decir que su profesor no le explicó. Jason, ¿está conectado? Sí, profe. Mi profesor me explicó, pero la verdad no encuentro la agenda y no sé si de pronto usted tuviera como una listica que pudiera facilitarme o... No tengo Pues una así lista. pues lo que usted dice, o sea que por lo menos una exponencial se usa cuando hay tiempos que, bueno, así como, ¿dónde va la Cosas así. Sí, Bueno, señor. echémosle la culpa a su profesor. Pero en este caso, tiempo entre dos eventos Poisson es exponencial. No se estresen por eso, porque de todas maneras en los ejercicios yo les explicaré cómo tomarlo, pues. Pero Sí, eso mismo me imagino que ya con los otros ejemplos usted irá diciendo otra vez, recordándonos todo eso. exactamente. Bueno, entonces continuemos en este caso. Tenemos entonces una muestra aleatoria desde X1 hasta X15. ¿Por qué? Pues porque yo voy a tomar 15 tiempos. Esos 15 tiempos, X1 se relaciona con el tiempo de atención al cliente 1, X2 tiempo de atención al cliente 2 y X15 tiempo de atención al cliente 15. Antes de que lleguen los clientes a la caja, yo no tengo ni idea de cuál es el que más se va a demorar. Pero sí tengo información de que en promedio se demoran 3.5 minutos por cliente. Entonces, en este caso, miren que denoto XI como tiempo en ser atendido, el 10º cliente, y la I va desde 1 hasta 15. Hasta ahí, todo claro. Los estadísticos de orden ya entonces serían, dependen de las variables originales, lo único que hago es ponerle un subíndice, y este X2, por ejemplo, denota el segundo cliente en ser atendido más rápido. No tiene que ver con el segundo cliente, sino con el segundo tiempo más rápido. X3, el tercer tiempo más rápido. Y X15 sería el peor tiempo, el tiempo más alto de atención a los clientes. Este no corresponde necesariamente con el último cliente. Entonces yo no sé ni cuál es el más rápido ni cuál es el más lento. Lo que sí sé es que yo puedo preguntarme cosas con estas variables sin haber tomado los datos, pero sí tengo información previa. Y en este caso entonces la función densidad de probabilidad de XJ está dada por esta expresión que hay acá, y lo único que yo necesito es lo siguiente. En este caso, para el ítem A, como me están hablando del quinto cliente o del el quinto tiempo más rápido, entonces J es igual a 5,
n es igual a 15 y tengo esta función y tengo esta función. Entonces lo único que tengo es que reemplazar en esta fórmula que hay acá. Veámosla acá. El ítem A me pregunta por la probabilidad de que el quinto tiempo más rápido sea menor a 3. Eso es básicamente la integral de 0 hasta 3 de la función densidad de probabilidad de el quinto tiempo más rápido. Esa función densidad de probabilidad pues, es la misma que vimos anteriormente, simplemente que ya reemplazo por j igual 5 en la fórmula, n igual 15, y expreso esta, reemplazando esos valores, expreso esta función que hay encerrada en el cuadro. Lo único que está haciendo es utilizando la fórmula. Y acá me quedaría, después de simplificar un poco, esta expresión, voy a borrar esto porque se me fue ahí una raya, me queda esta expresión, borrar esto, simplemente simplificando, donde f sub x tiene esta fórmula que hay acá y f mayúscula de x tiene esta forma que hay acá. ¿De dónde salieron estas dos fórmulas? ¿Por qué esta es igual a esta? ¿Y por qué esta es igual a esta? ¿De dónde salieron esas fórmulas? Pues la primera es la función densidad de probabilidad de una exponencial. Exacto, con beta igual a 3.5. Y pues Y la la otra, la otra, función de distribución acumulada. de esa misma exponencial. Exacto, excelente. Y acá, entonces, ya sé, digamos que con qué es que tengo que trabajar, ya lo único que tengo que hacer es reemplazar esto y reemplazar esto. En el RStudio, nosotros podemos utilizar pues el RStudio como una herramienta que nos va a facilitar todo. Y acá entonces tenemos que esta es la f sub x, miren que yo la estoy creando en el RStudio como una función. Yo les recomiendo que comiencen a hacer esto por ustedes mismos, es decir, repliquen estos códigos. Acá tengo la función densidad de probabilidad, tengo la función de distribución acumulada y acá tengo una función de distribución acumulada auxiliar que es básicamente aplicable la función vectorizar a f sub x. ¿Qué creen ustedes que haga vectorizar y por qué si yo no la vectorizo no me va a funcionar para nada? Mariana, usted bueno, si no sabe, no hay problema. Mariana Betancourt, usted es de Ingeniería de Sistemas, ¿usted trabaja con estas opciones de vectorización? No. La cosa con esto de vectorización es que cuando uno tiene una función definida así, por ejemplo esta que es la integral, miren que básicamente la función de distribución acumulada es una integral. Cuando yo le pido que me devuelva el valor de la integral, ¿de quién? De la función densidad de probabilidad desde 0 hasta x, esta es la función que integra en el R, él me va a devolver un único valor. Pero también me pone como condición que yo solo le ingrese un único valor x. O sea, por ejemplo, integral de 0 hasta x igual 3, o hasta x igual 2, o hasta x igual 8. Yo utilizo la función vectorize o vectorice con z porque esta me permite que en vez de meterle un solo valor a cada x, yo le pueda meter 3 valores al mismo tiempo, u 8 valores al mismo tiempo, o 100 valores al mismo tiempo. Esto es un truco que posiblemente ustedes se van a tener que rebuscar más adelante cuando estén trabajando con simulaciones y demás. Ustedes tienen que vectorizar una función para que estos valores de entrada no sean solo uno, sino que ustedes puedan ingresarle un vector de valores y hallar al mismo tiempo integrales desde 0 hasta 2, desde 0 hasta 3, desde 0 hasta 8. Eso es lo que hace la función vectorize. Explórenla, intenten hacer esto directamente con f sub x, definida de esta manera, sin vectorizar, para que vean la insultada que les va a pegar el RStudio. Y entonces en este caso, ya defino otra función, que es básicamente la función que yo tengo que integrar. Esta fun1 es toda la expresión que yo tengo que integrar. Es decir,
toda esta expresión que hay acá. Esta es la que yo tengo que integrar. ¿De qué depende? De esta y de esta que hay acá. Mírenla acá. Depende de esta, que está definida acá, y depende de esta auxiliar, que está definida acá. Miren que yo por eso necesito vectorizar para poder evaluar la función de distribución acumulada en no un único valor, sino un vector de valores 2, 3, 5. Es por eso que utilizo el vector AIX. Y entonces en este caso, vamos acá, voy a borrar esto. En este caso, yo lo que necesito hacer para poder encontrar la solución a este problema, que es la integral, voy a volverme acá, la integral desde 0 hasta 3 de la función que yo acabo de construir en el RStudio. Entonces, en este caso, integro esa función desde 0 hasta 3, y cuando usted utiliza la función integrate, él le entrega varias cosas. Lo único que yo necesito es el valor, value. Entonces acá en este caso, la solución es 0.98, es decir, la probabilidad de que el quinto tiempo más rápido sea menor a 3 es igual al 0.98, o sea, al 98%. Casi que con seguridad, el quinto tiempo más rápido va a estar por debajo de 3, si todo sigue con las condiciones normales. Yo quiero que me hagan preguntas sobre estos códigos, muy abstractos, o ustedes ya están, digamos que, a un nivel alto con el RStudio. Pues no un nivel alto, sino un nivel de comprender esto que hay acá. Profe, yo le quiero hacer una preguntita, pero espera un segundito. No vaya a pasar de esa diapositiva. Es que estoy sola y me están tocando la puerta. Ah, bueno. Vaya ahora a la puerta. ¿Quiere otra pregunta ahí mientras van y abren la puerta? Una pregunta. ¿Se define esa función como vectorial? Pues en el momento, o sea, se evalúa varios valores en sol 1. O la profe. O sea, en función 1 se define como una función vectorial, pero ahí todavía no estamos evaluando ningunos valores, ¿o sí? No, todavía no estamos evaluando. Pero Es miren, para el entonces, paso que sigue. exacto, miren y verá lo que pasa. Vean. Voy a definir estas dos funciones que hay y voy a hacer esto. F sub x la voy a evaluar voy a construir un vector de valores. Voy a ponerle a este x1. Si yo le pongo x1 igual a 3, cuando haga f sub x de 3, o perdón, f sub x en x1, miren que ahí ya me entrega el valor. ¿Qué es f sub x de x1? Es simplemente reemplazar a x1 por el valor de 3. Si yo en vez de un solo valor defino, por ejemplo, 3, 4, 5, es decir, quiero evaluar al mismo tiempo las funciones f sub x minúscula, en esos tres valores, mire que él evalúa. Es decir, esta expresión que acá ya está vectorizada para la f minúscula. Pero, si yo quiero evaluar, por ejemplo, voy a poner la x2 igual a 6, y quiero evaluar, voy a poner esto un poco menor, así, y quiero evaluar la función f mayúscula sub x en x2, mira lo que pasa, acá funciona perfectamente. ¿Qué es esto? Es la función de distribución acumulada evaluada en x igual a 6. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer esto? Por ejemplo, 6, 7 y 8 en un vector. Defino esto acá y le digo evalúmelo. Mira la insultada que nos pega. Básicamente nos dijo, no, o sea, no puede ser tan bruto de meter eso así. ¿Qué es lo que me toca hacer? Bueno, bruto nos dice es el error, no yo. Lo que tengo que hacer es vectorizar esa función para que el RStudio entienda que yo no quiero evaluarla solo en un solo valor, sino que quiero evaluarla en varios valores al mismo tiempo. Entonces defino acá la función vectorize de f de x, y lo que voy a hacer acá es f sub
X auxiliar evaluada en X2. Y miren que acá ya sí evalúo en los tres valores la integral hasta 6, la integral hasta 7 y la integral hasta 8. Si yo no vectorizo, miren que me insulta. Ya sí es claro, Valentina. ¿Y los demás? Sí, profe, gracias. Mariana, usted, es que de pronto ustedes cuando les explican de otra manera, pero en estadística nosotros hablamos es de vectorizar. De pronto usted lo va a ver, o ya lo vio, pero con otra expresión. Esto no lo vio ni siquiera con otro nombre. Pues sí, nosotros utilizamos estructuras de datos para hacer las funciones pues, que puedan tener varias Evaluar. entradas, por decirlo de alguna manera. Pero Exacto, sí, es que, básicamente lo mismo. exacto, es que yo sé que ustedes lo ven de una manera más abstracta y muy por encima, porque ustedes lo ven desde la ingeniería de sistemas. Acá, desde la estadística, digamos que resolvemos el mismo problema con esta función vectorize. Esto se los digo es porque ustedes pueden hablar con otras personas y esas otras personas pueden tener otro tipo de soluciones mucho más elaboradas que las que ustedes plantean, o a veces no tanto, pero les digo eso es porque pueden haber muchas soluciones al mismo problema. Esta es una solución. Luisa, ¿quién era? Ah, profe, yo no sé si usted ya lo respondió, lo preguntaron, no es muy boba la pregunta. Es que a mí me está causando muchas dudas. ¿Qué pasaría si yo le quito el pesito y el baludo? ¿El qué? ¿El qué? El Ah, a este cosito. Hagámoslo. ¿Qué pasa si yo le quito eso? La defino, no pasa nada. Pero cuando yo voy a integrar, por ejemplo, en este caso, voy a ponerlo en un solo valor, 4, y evalúo en 4. Mire que no me entrega solo el valor, sino que me dice, esa integral le da esto con un error absoluto de tanto. Si usted le quita el válido de acá, le va a aparecer todo este texto que hay acá, pero en realidad nosotros no necesitamos este texto. ¿Qué significa ese texto que hay ahí? Pues que él hace una rutina de programación o de aproximación de esa integral, algún método que él debe tener por dentro programado, y me entrega todo eso. Me dice cuál es el valor y me dice que lo tiene con un error absoluto de tanto. Si yo le vuelvo a poner el value acá y vuelvo a definir la función y le digo que me entregue eso, mire que ya no me entrega todo esto, sino que me entrega solo el valor. ¿Sí es claro ya, Luis? Listo, profe, gracias. Que pensé que de pronto hacía algo más raro por ahí, pero no logra imaginar. No, en realidad no hace nada más raro. Entonces, en este caso, con gusto, en este caso la probabilidad es muy alta de que el quinto tiempo más rápido sea menor a 3. Ahora, para el ítem B, se pide calcular que, calcule o se pide encontrar más bien la probabilidad de que el tiempo más rápido, o sea, X1, el estadístico de orden 1, esté entre 2 y 3. Eso es básicamente integrar desde 2 hasta 3 el estadístico de orden 1. En este caso, reemplazo quién es la función densidad de probabilidad del estadístico de orden 1, esta que hay acá. Simplemente reemplazo con J igual a 1, vale la pena escribirlo acá. J igual a 1, y en este caso con el N igual a 15. El N no cambia. La función densidad de probabilidad sigue siendo la misma, f sub x, y la función de distribución acumulada de la variable aleatoria original sigue siendo la misma. En este caso, entonces, me queda esta expresión, y lo que hago ya en el RStudio es lo siguiente. Defino la misma función, defino la misma función, defino la misma auxiliar, y defino una función 2. Esta función 2 se relaciona con la respuesta número 2 o la respuesta del ítem B. Esto que acá es básicamente lo que yo tengo que integrar en la diapositiva anterior, es decir, esta que acá. Lo único que estoy haciendo es programándola en LR. Acá está programada esa función y ya después simplemente la integro. La integro desde 2 hasta 3 con la función integrate y le digo que me entregue únicamente el valor.
que no me muestre eso de con cuál error integró ni nada de eso, sino que me entregue solo el valor de la integral. Si usted quiere hacer esta integral en Wolfram Alpha o en algún otro software, lo puede hacer, pero yo les quiero mostrar cómo hacerlo en el R Studio para que ustedes vayan adquiriendo cada vez más habilidades con esa herramienta. En ese caso les da esta probabilidad y cómo interpretar esta probabilidad tan baja. ¿Cómo interpretan ustedes ese valor? ¿Cómo la probabilidad de que el tiempo más rápido de atención esté entre 2 y 3 minutos, la probabilidad de que ese tiempo de atención más rápido esté entre 2 y 3 minutos es muy baja? Con seguridad va a estar por fuera de ese intervalo, posiblemente por encima o por debajo, pero la probabilidad de que esté entre 2 y 3 minutos es muy baja. No espere que se vaya a demorar entre 2 y 3 minutos. Eso es básicamente lo que le están diciendo ahí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Quiero terminar. Sí, alguien activó el micrófono. Dígame. No, profe, solo para decir que todo está claro con el ejemplo. Listo, perfecto. Es que miren que es solo aplicar esta fórmula, pero saber aplicarla en el RStudio no es nada del otro mundo, es solamente como tener, digamos que, esa claridad de cuándo voy definiendo funciones y cómo es que se definen, y sobre todo ese truco de vectorize. Ese truco de vectorize es, digamos que, una herramienta que a futuro les puede servir para resolver otros problemas. En este caso, ya con respecto a la prueba, para saber cómo es que se llegó a esta expresión, le voy a dar clic. Miren que la prueba es parecida, es algo parecida a la prueba de la variable aleatoria discreta o el caso discreto. Hago lo mismo, defino y como número de variables aleatorias que son menores o iguales a x, y en este caso la probabilidad de éxito es que la variable xj sea menor o igual a x, un fracaso es que sea mayor que x, y la misma cosa, en este caso la función de distribución o la distribución de la y, que es la que cuenta el número de variables que cumplen con que son menores o iguales a x minúscula, también va a tener una distribución binomial con probabilidad de éxito, esta probabilidad que se relaciona directamente con la función de distribución acumulada de la variable original x. Entonces miren que es muy parecido. Acá entonces voy a aumentar un poco, ya con esto va a terminar. Acá, doy clic a este, le doy siguiente acá, y en este caso también les dejo este por qué. ¿Por qué esta expresión queda acá? O sea, ¿por qué esto es igual a la probabilidad de que y sea mayor o igual a j? Ya después de responderse el por qué esto es igual a esto, obtenemos directamente la función de distribución acumulada del j-décimo estadístico de orden, tiene esta expresión, y para encontrar la densidad necesito derivar esa función de distribución acumulada. Esa derivada tengo que hacerla con respecto a x, entonces tenemos que derivar este producto de funciones que dependen directamente de x. Entonces miren que por eso es que me queda la resta de estas dos funciones, porque esto es la derivada del primero por el segundo menos, bueno, de hecho es más, ahí aparece un menos por la derivada interna, más la derivada de este por este que hay acá. Miren que ahí esto es el resultado de la derivada de un producto. Me quedaría esta expresión que hay acá, después de simplificar y ordenar un poquito, menos esta que hay acá. Yo les pido a ustedes que acá hay un montón de detalles que yo incluía en esta prueba, pero obviamente ustedes tienen que escribirla a mano para que les quede completamente claro cuáles fueron los pasos que se dieron, qué se simplificó y qué no. Acá después de simplificar esta expresión me queda esta que hay acá, simplemente lo que hago es repartir esta suma en el primer término y luego esta suma en el segundo término. Y acá ya lo que hago es
un montón de, digamos, de ordenamientos, simplificaciones y demás. La idea es muy sencilla de fondo, pero digamos que el truco de por qué la función de densidad de probabilidad queda tan simple como la que vimos allá, está en entender todas estos, digamos que trucos intermedios para ver cómo se simplifica y cómo se van ordenando las cosas, pero eso ya es, digamos que, trucos matemáticos de por medio. Yo les pido a ustedes que los miren. Acá me faltó una X minúscula, esto es F sub X de X, acá faltó algo, poner esta, X minúscula. Mírenla, explórenla y al final se van a dar cuenta, cuando vean los trucos que hay por detrás, se van a dar cuenta que se cancelan estas dos cosas y por eso es que me queda esta expresión tan simple. Es un muy buen ejercicio para que ustedes vean cómo es que se trabaja con esto de sumatorias, porque ahí hay un cambio de variable en la sumatoria y demás. Véanlo paso a paso y van a llegar a esta expresión que hay acá. Ahora, acá hay en la última diapositiva de los temas de esta clase, hay ejercicios para que ustedes repasen. Yo les recomiendo que comiencen a hacer esos ejercicios desde ya mismo, empiecen a tratar de resolverlo y sobre todo traten de utilizar la herramienta de ReStudio para resolver cada uno de sus ejercicios. Se los recomiendo, traten de utilizarlo. Acá al final hay una diapositiva que dice muchas gracias y después de ella están los ejemplos y las demostraciones. Ese es el orden que yo le estoy dando a estas diapositivas. Con estos botones ustedes se van al final de las diapositivas. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Miren que con estos dos botones usted tiene la opción de ver los ejemplos o la prueba. Y obviamente en la prueba pues hay varios detalles con esta que hay que entender. Yo les pido que le vuelvan a dar clic acá en esta prueba y verifiquen exactamente qué cambios de variables y qué cosas se hicieron a la hora de reducir estas sumatorias que hay acá. No es obligatorio hacerlo. Si usted quiere, obvia eso, pero yo le sugiero que lo haga. ¿Preguntas ya para terminar? Profe, Sí, cuéntame. este semestre va a ser como el pasado en prueba que nos ponía ejercicios para hacer así aparte. Acá están. ¿Estos? Ah, listo. Sí, sí. Sí, están al final. Ah, listo, gracias. Julián, usted tiene un hermano en el curso. Camilo, no. No, solo coincidimos con los apellidos, pero no, nada Sí. que ver. Ah, bueno, ya estos dos están haciendo el parcial juntos. Les iba a poner a promediar las notas, pero qué coincidencia que los dos tengan los dos mismos apellidos, Ruiz Herrera, Ruiz Herrera. Por eso les pregunté. ¿Preguntas? ¿Más dudas? Profe, yo tengo una pregunta, pero es más como, es que la otra vez estaba haciendo una presentación en R también así de este tipo y quería hacerlo de poner donde le da uno, por ejemplo, ejemplo aquí y lo lleva a la otra diapositiva, pero nunca lo logré. No sé si, pues no sé, me gustaría saber cómo lo hice. Es con algo que se llama hiperlink. Si quiere, yo le mando una plantilla para que vea cómo funciona, se la mando al correo. Vale, profe, muchísimas gracias, de verdad. Listo, con gusto. Bueno, nos vemos entonces, voy a parar acá la grabación. Nos vemos la próxima clase.